Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de SR Group, Inmobiliaria Fundamenta, Parque del Recuerdo, Gigabytes, BCI, De Fontana People, Enea, PC Factory, HDI Seguros y Salpa. Somos máquinas. Duna. Sonidos de tu mundo. Ya estamos dispuestas aquí a comenzar una nueva edición de Duna en Punto. A ver, pongan, chiquillos, de nuevo la imagen ahí en el streaming, por favor. Una torta con velitas. Adivinen para quién. Qué moderno. Mira que se ve. Ojalá fuera de verdad. Mira, esa está más dietética. Tiene menos pisos. Tú decís, yo veo esa capa así como de azúcar. Oye, ojalá fuera verdad la torta. Desgraciadamente, para variar, va a ser más tarde. Me la voy a perder. Pucha, feliz cumpleaños, Josefina Stavrakopoulos. Muchas gracias, agradezco. Tus compañeros te saludan. Te saludamos con mucho cariño en este día 11 de octubre, que te va a tocar lluvioso, fíjate, en sí. Santiago, solamente 17 grados de máxima para la capital, nublado y chubascos aislados durante la mañana, y en la tarde también el mismo pronóstico. Van a continuar estas gotitas en distintas partes de Santiago. Va a estar así durante los próximos días, a pesar de que a partir de mañana suben un poquito las temperaturas y vamos a estar en torno a los 20 grados durante el fin de semana con nubosidad parcial. Viña del Mar y Valparaíso a esta hora tienen 10 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 15, también van a amanecer con algo de gotitas matinales, pero durante la tarde se espera nubosidad parcial. Nublado y neblina, variando nubosidad parcial para Concepción, con 15 grados de máxima para esa ciudad. Y en Puerto Montt, 6 grados a esta hora, totalmente cubierto, la máxima va a ser de 13 y se espera que esté totalmente despejado durante esta jornada. Vamos entonces a los titulares. El Ejecutivo aceptó renovar la suma urgencia al proyecto de aula segura y los senadores se comprometieron a cumplir el nuevo plazo. La comisión de la Cámara Alta tendrá 15 días para escuchar a los expertos, directores y profesores, además del titular de Interior, Andrés Chadwick, para luego votarlo en general. El gobierno abrió los primeros procesos de expulsión a los migrantes no regularizados. El trabajo de la Policía Civil se centró en sectores de la comuna de Santiago en que se registra un elevado tránsito de foráneos. Las últimas resoluciones de la justicia están presionando al gobierno para que acelere la presentación de su reforma a las ISAPRES. El ministro de Salud se impuso una meta de 2 semanas para enviar su propuesta a la moneda para su redacción final. ENAP criticó la validez de las pruebas de la Superintendencia de Medio Ambiente a través de un documento. La empresa destacó que no existen antecedentes serios y rigurosos para determinar que ENAP fue responsable o siquiera contribuyó a los episodios de intoxicación en Quintero y Puchuncaví. En el ámbito internacional destacamos Brasil porque Jair Bolsonaro está ampliando su favoritismo y le saca 16 puntos a Fernando Haddad. En el primer sondeo tras la primera vuelta del domingo, Datafola le otorga un 58% de intención de voto al candidato ultraderechista y un 42% al petista. Y en Perú, Keiko Fujimori fue detenida por lavado de dinero. La líder de Fuerza Popular fue arrestada después de acudir a un tribunal peruano para ser interrogada por aportes de la constructora Odebrecht a su campaña electoral del año 2011. 7 de la mañana con 3 minutos. Bueno, hay mucha pauta informativa en este día jueves 11 de octubre. Vamos a comenzar por el tema de Quintero y Puchuncaví, porque hace rato que no hablamos del tema. Y ENAP entonces realizó ya su descargo. Recordemos que ellos fueron como puntualizados como los principales responsables del episodio que comenzó con estas intoxicaciones masivas en estas dos localidades. Sí, todo esto parte en el marco de estas imputaciones, como tú decías, que le realizó la Superintendencia de Medio Ambiente a la empresa. Ellos finalmente decidieron generar su descargo en un documento que tiene 112 páginas, en donde la estatal critica las pruebas que fueron presentadas por la Superintendencia, todo esto en el marco de esta investigación
investigación, destacando que no existen antecedentes serios para responsabilizarlos o decir que ellos habrían contribuido en estos episodios de contaminación. Es parte de lo que destaca este documento en estos episodios que se dan entre la semana del 20 y el 26 de agosto de este año. Bueno, ellos dicen que no tienen antecedentes de ser responsables de esta situación y menos de casos anteriores. Y que el gobierno estaba tratando de buscar un responsable y que entonces se habrían adelantado a puntualizarlo. Dicen que la prueba más importante de que ellos no tienen ninguna responsabilidad es que después de que se cierran después de que les detienen el sistema de tratamiento de residuos industriales líquidos, hay 750 nuevos casos de intoxicación. Entonces ellos dicen, ¿cómo vamos a tener nosotros responsabilidad si una vez que incluso nuestras faenas estaban totalmente paradas, igual continuaron habiendo casos de intoxicación? Dice que todos los cargos que se formularon carecían o tenían desprolijidades e imprecisiones. También hay otras noticias relacionadas con Quintero y Puchuncaví. De hecho, habló el fiscal ayer de Quintero, Mauricio Duner. Hay dos fiscales que están trabajando en la investigación. Uno es el de Quintero y otro el de Talcahuano, la fiscal Ana María Aldana. Ellos dicen que saben cuáles son las sustancias responsables del episodio de intoxicación masiva, porque hasta el día de hoy todavía no tenemos claridad de cuáles son estas sustancias responsables de estos episodios. Solamente se saben como teorías, en fin. Ellos no dijeron cuáles son, pero sí saben, dijeron que lo sabían y detallaron todas las gestiones que estaban haciendo, la investigación, mediciones, en fin. Así que me imagino yo que en algún minuto podremos conocer esa información. Por otro lado, se informó que están trabajando los subsecretarios de Minería, Energía, Economía, Salud y Medio Ambiente, coordinados por la Subsecretaría del Interior, para estudiar todas estas medidas que se están realizando para enfrentar la crisis. Y habló Pablo Terrazas, que es el subsecretario de Minería, analizando un poco el impacto económico que está teniendo todos estos planes de descontaminación y medidas de emergencia que se están tomando en este cordón industrial, y advirtió de la situación de Ventanas. Aquí hay también bastante lobby por parte de Ventanas, de Codelco, y dio a conocer de que esta empresa atiende a pequeños y medianos mineros que permiten la actividad económica en economías locales, en economías más pequeñas, genera 10.000 empleos y pierde al año $50 millones. Sin embargo, así todo, este subsecretario dijo que la empresa había invertido $159 millones para reducir en un 32%, a un 32% sus emisiones de SO2, y en un 82% el de material particulado, que es mejor que la norma que rige el 2016, y que este era un esfuerzo que no habían hecho otras empresas. Por tanto, que él decía, el subsecretario está advirtiendo, digamos, del impacto económico. O sea, ya la voz de las empresas empieza a salir un poquito más en esta crisis y advirtiendo, ¿no es cierto?, de los peligros económicos que podrían generar estas medidas. Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez. 7:08. Ayer se presentó el esperado libro del escritor y fallido ministro de las Culturas, Mauricio Rojas. Sí, porque no sé si ustedes lo recuerdan, pero duró muy poco en el cargo. De hecho, según lo que dice su libro, fueron 94 horas. Se titula 94 horas, crónicas de una infamia. Él estuvo en el Ministerio de las Culturas, luego de que fue nombrado para reemplazar a Alejandra Pérez, que salió de ese cargo. Él estuvo en este ministerio entre el sábado 11 y el domingo 12 de agosto de este año, pero finalmente tuvo que renunciar, y en este libro habla de las causas y por qué habría renunciado, y de alguna forma culpa al Partido Comunista también. Así es, este lanzamiento fue en un salón del Hotel Ritz de Santiago ayer a las 20 horas. No hubo presentadores, lo que es tradicional en un evento de este tipo. Habló solamente él, largo, de hecho no aceptó entrevistas, solamente fue entrevistado por el director del Líbero, que es la editorial que presentó su libro, y él ahí entonces hizo sus descargos.
votos. Básicamente que dice que fue una máquina, una manipulación de sus palabras, encabezada por el Partido Comunista, que empezó a difundir mentiras en relación a su postura, en relación a las violaciones de derechos humanos, pero sumó y criticó a muchas otras personas que dicen que sin hacer la más mínima investigación y sin escrúpulos se sumaron a la idea de su negacionismo y nombró a Heraldo Muñoz, a José Miguel Insulza, a Yasna Proboste, Francisco Vidal, a Álvaro Elizalde, y dijo que la lista podría ser mucho, mucho más larga. Dijo que acaso no tengo yo también derechos humanos. Respecto de Chile Vamos, también dijo que hubo fuego amigo, dijo él, y culpó a Evópoli, que el domingo habían hecho una declaración diciendo que no había ninguna excusa para las violaciones de los derechos humanos. En fin, él consideró que eso era una traición para personas que según él pensaban o estaban de acuerdo, compartían ideas. También dijo que fue una vergüenza que se dijera que él no había sido realmente del MIR. Dijo que esto ya no era política, sino que eran bajezas humanas. Dijo que él había sido usado para golpear al gobierno y había habido mucha polémica respecto de quién iba a ir a este lanzamiento por parte del gobierno. Finalmente no llegó el jefe del segundo piso, Cristian Larroulé, que es uno de sus más cercanos y la persona que lo llevó a trabajar ahí al gabinete del presidente Piñera. Pero sí estuvo Gerardo Varela y el director del Instituto de Libertad y Desarrollo, Luis Larraín, y el economista Rolf Luders. Dice que también él fue víctima del odio profundo que hay hacia los conversos. Nos hemos ganado ese odio, incluyó ahí al canciller Roberto Ampuero. Honestamente, estamos orgullosos de eso, de ser conversos. Eso fue lo que dijo ayer Mauricio Rojas. Estás en Duna en Punto, con Mónica Pérez. Vámonos a Brasil. Sí, vamos a Brasil porque hay información importante. Porque si la victoria del ultraderechista Jair Bolsonaro en la primera vuelta de las presidenciales brasileñas del pasado domingo sugería que de alguna forma iba a ser fácil liderar la segunda vuelta, bueno, ahora los sondeos que se están dando lo están confirmando, esta victoria de Jair Bolsonaro. La nueva encuesta de Datafola le está otorgando al ex militar un 49% de intención directa de voto por el 36% de su rival, que es el petista Fernando Haddad, que recordemos fue designado de alguna forma por Lula da Silva. Nunca se había visto en la joven democracia, según dicen algunos medios, este vuelco entre el ganador de la primera vuelta y el vencedor en la segunda, y esta al parecer no va a ser una excepción en Brasil. Y lo peor de todo, te cuento, es que esta es una encuesta que jamás se ha equivocado desde 1989, cuando se creó esta encuesta. Fíjate que, por ejemplo, algunos ejemplos, en la elección de Dilma del 2010, la encuesta dijo que Dilma iba a ganar por el 52% y lo hizo por el 51,6%, o sea, una precisión increíble. En el balotaje del 2014 dijo que Dilma iba a ganar por un 55% y ganó por un 56%. Así que la verdad es que esta es una encuesta que tiene una alta credibilidad y un alto nivel de predicción. Y anuncia entonces esta derrota estrepitosa por parte de Haddad, que solamente va a obtener el 42% de los votos. Si uno suma, los blancos y los nulos dan 8% y los indecisos son apenas el 6%. O sea, si le sumáramos todos los indecisos a Haddad, recién llegamos a 48%, sería 10 puntos de diferencia con Bolsonaro. Esta es una nueva derrota cuando lo que está dando a hacer Haddad de aquí al 28 es fundamentalmente armar una alianza de centro-izquierda y un movimiento contra Bolsonaro, hablando de que Bolsonaro representa el autoritarismo o la no democracia. Pero incluso figuras tan importantes en Brasil como Fernando Henrique Cardoso ha dicho que no va a votar por ninguno de los dos. O sea, no convence ni siquiera a personas como del espectro de medio. Y Bolsonaro se está imponiendo en todo el Brasil, menos en el Nordeste, que es un histórico bastión del PT. Hay, eso sí, un 33% de personas en juego, que son las que no votó por ninguno de los dos candidatos en la primera vuelta, pero ni así todo, la verdad es que está bastante claro el triunfo de Bolsonaro en las próximas elecciones. Hay un punto, porque el ultraconservador Bolsonaro tuvo un 42% de votos totales y ahora tiene un 49% de intención de voto. Haddad tiene un 27% de los votos en la primera vuelta y ahora llega a un 36%. Son 11 puntos más, pero el caso de Haddad es diferente porque se esperaba que él se
se acaparara de alguna forma de los votos de los otros candidatos que quedaron. Que son ese 33 que andan dando vuelta. Claro, entonces, bueno, a lo mejor no lo está logrando y va a tener que buscar una forma de aquí a la segunda vuelta para poder lograr. Sí, para ser preciso, los 11 candidatos que quedaron fuera de la competencia obtuvieron el 24,69% de los votos. Si a eso le sumamos los nulos, que fueron un 6%, y los blancos, que fueron un 2,6%, ahí nos da ese 33% que está dando vuelta en estas elecciones y que, aunque no hay muchas esperanzas, podrían dar algún resultado para Haddad. Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto. En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados, por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. Vamos a los indicadores. Las bolsas, el IPSA cerró a la baja 1,42%. El Dow Jones también cerró a la baja en un 3,15%. El dólar observado cerró al alza 683. El euro hizo lo mismo, cerró al alza 788. El cobre se ubicó en $2,85 la libra y la UF se ubica el día de hoy en 27.379 pesos. Vamos a nuestra primera pausa, regresamos de inmediato con los infiltrados. Vamos a estar hablando de dos temas. Uno de los que tú mencionaste, Josefina, en los titulares, y esta pelea que hay en curso entre Julio Ponce Lerú y la empresa china Tianqi, que quiere ingresar a la propiedad de SQM. De hecho, recurrió al Tribunal Constitucional. Sandra Burgo nos va a traer más de la cocina, de lo que está tras bambalinas en este conflicto. Y también vamos a estar hablando también de un tema de la iglesia, y es una nueva investigación. El Vaticano le pidió la apertura de un segundo juicio canónico contra un sacerdote jesuita por abusos sexuales contra menores, y vamos a tratar también de dilucidar qué hay detrás y las implicancias de esta nueva denuncia que ahora juega en la Compañía de Jesús, que es, recordemos, a donde la congregación donde pertenece el Papa. Pero antes les quiero contar que si estás buscando personal capacitado para su empresa, contrata los servicios transitorios de SR Group, porque tienen más de 40 años apoyando a múltiples industrias con todo el personal que tu empresa necesita a lo largo del país. SR Group, plataformas tecnológicas online para el control y gestión de tus servicios. Visita srgroup.cl. Si lo que quieres es invertir y estás buscando algo con un arriendo seguro, entonces invierte en Inmobiliaria Fundamenta. Es la mejor decisión, es calidad con espacios únicos, diseño interior exclusivo y alta plusvalía. Conoce sus proyectos e invierte ingresando en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Las personas no son perfectas, las familias tampoco, pero ellas le dan sentido a tu vida. Parque del Recuerdo, tu familia es tu mejor legado. Y los que saben están en Enea. Por eso Claudia Herrera, gerente general de Carlos Herrera, siente que ha hecho una inversión segura al decidir instalar su empresa en Enea. Conoce más en enea.cl. Enea, negocios mejor conectados. Vamos a la pausa y ya regresamos. Un simple cable, PC Factory. Un poderoso computador, PC Factory. Cámaras fotográficas, PC Factory. Un smartphone, PC Factory. El mejor Smart TV, PC Factory. Todo. Cuando se trata de tecnología, déjate asesorar por el especialista. Sí, basta tener dos dedos de frente para elegir PC Factory. PCFactory.cl y 30 tiendas te esperan en todo Chile. PC Factory, tu partner tecnológico. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Con la fábrica de techo de zinc? Sí, ¿en qué puedo ayudarlo? Quiero cotizar un techo de 5 metros por 2 de ancho para mi camión. Perdón, ¿cómo para su camión? Sí, es que pasé debajo de un puente y no calculé bien la altura y se me rompió el techo. ¿Aló? ¿Aló? Si te pasa, que te pilles seguro. Con HDI Seguros tienes un amplio respaldo internacional. Encuentra el seguro que necesitas en hdi.cl. Para las grandes obras mineras y de construcción, somos Hitachi. En Salva, somos máquinas. Conoce toda nuestra gama de excavadoras Hitachi para la construcción y minería en somosmáquinas.cl. Salva. Las familias perfectas no existen. Lo mismo que un día te hacen la vida imposible, al siguiente te la hacen increíble. Más de alguna vez te los has querido comer y después te los quieres devorar. Hay veces que te gustaría que no te hablaran más y después que no te dejaran de hablar.
Las personas no son perfectas, las familias tampoco. Pero ellas le dan más sentido a tu vida. Parque del Recuerdo. Tu familia es tu mejor legado. La recomendación del chef es un filete de res autóctono que, con toques de finas hierbas, autorizan el placer de cualquier paladar. Si tienes hambre de un auto, date un gusto y cómpratelo con tus tarjetas de crédito BCI en 24 cuotas sin interés por un monto de hasta 10 millones de pesos o en 25 a 48 cuotas con tasa preferencial de 0,65%. Infórmate en bci.cl. BCI, seamos diferentes. CAE de 0,76% calculado bajo un monto de compras de 5 millones de pesos en 24 cuotas. Costo total de crédito 5.039.600 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Es muy grato trabajar dentro de ENEA, la ubicación es increíble, eso me favorece bastante porque puedo llegar más temprano a mi casa y pasar más tiempo con mi familia. Si fuera por mí, trabajaría en este lugar por siempre. Jorge Poblete, trabajador de ENEA. Los que saben están en ENEA, la ciudad aeroportuaria que cuenta con grandes opciones de transporte y servicios. Conoce más en enea.cl. ENEA, negocios mejor conectados. Estás en Duna en Punto, con Mónica Pérez. Son los infiltrados, en Duna en Punto. ¿Cómo estamos, queridos infiltrados? Ya está con nosotros aquí en la mesa de Duna en Punto Sandra Burgos, editora jefe del Pulso Domingo. ¿Cuál es tu titular, Sandrita? Ya Hola, te adelanté Mónica. un poco. Ya te adelanté un poco antes. Sí, me adelantaste un poco. No, vamos a hablar sobre el ajedrez del litio y la jugada maestra que hizo en este ajedrez Julio Ponce ayer al irse a un tribunal que le acomoda bastante, que es el Tribunal Constitucional, y ahí les vamos a contar por qué. Después de estar él en las cuerdas judiciales, ahora pasó a un estado de confort, se podría decir. Impresionante cómo dan vueltas la vida. Incombustible. Ay, ojalá fuera así para todos, ¿no? Bueno, Francisco Artaza, periodista de reportajes de La Tercera, ¿cuál es tu titular? Golpe a la Compañía de Jesús. ¿Qué tiene de especial el caso contra el cura Guzmán? Qué interesante eso, y además siendo la congregación del Papa. Eso es una de los elementos. Muchas implicancias. Sí. Partamos por el tema, no quiero decir árido, pero más complicado, que es el de Ponce con esta impugnación del ingreso de la China Tianqi a SQM. Sí, porque tú, como bien decías, ayer parecía que lo que iba a suceder era un saludo a la bandera, porque SQM, la empresa, y Pampa Calitera, que es la sociedad de inversión que es dueña que controla hoy día a SQM, iban a ir al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia como a reclamar por el fallo que permitió al final el acuerdo entre la Fiscalía y Tianqi para que entraran a SQM. ¿Ya? Pero resulta que cuando todos estábamos esperando que ingresara eso, aparece temprano en el Tribunal Constitucional una presentación de Sebastián Odó, que es el abogado de las Sociedades Cascadas de Julio Ponce, donde él pide que se declare inconstitucional la actuación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. O sea, lo que está pidiendo en cierta forma es hasta que se cambie la ley, digamos, que rige al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, porque dice que aquí no se está tomando en cuenta el deber de ¿cómo se llama esto? Que es como el deber del debido proceso. ¿Ya? Que no es un debido proceso. Entonces... Está como de moda acusar constitucionalmente a las personas. Sí, está súper de moda. Entonces se va ahí y todo el mundo queda así mirando. Y claro, tú dices, claro, es un tribunal donde a Ponce le ha ido bien. Y de hecho ayer le fue súper bien, porque hubo como un fast track. Porque en menos de 12 horas, porque esto ingresó a las 9:30 de la mañana, y ya a las 9 de la noche todos sabíamos que el presidente subrogante del Tribunal Constitucional, que es Gonzalo García Pino, decidió, que la sala que él preside, que es la segunda sala, vea esta causa. Ya. Designó al relator, que es José Francisco Leighton, y más tarde se decidió que hoy va a haber una sesión extraordinaria en el tribunal donde se van a ver varias causas, y la quinta causa que se va a ver es este recurso. Y en este recurso lo que se va a ver hoy es que se va a definir si se lleva a trámite el recurso, y si se lleva a trámite lo más probable es que también va a declarar que haya que haya como una especie de proceso de orden de no innovar donde se congela. Se congela, obviamente. La entrada de Tianqi. Si se declara admisible el recurso, o sea, inmediatamente hoy día no se puede poner medida cautelar. No se declara admisible, sino que se llama a trámite, o sea, se pide que se vaya a trámite y se pondría en tabla para la próxima semana para que se vea su admisibilidad. ¿Cómo consigue tanto Ponce
en este tribunal? Mira, por eso te decía, le ha ido bien en Es este como que tribunal, hubiera- porque si sí. tú te das cuenta, por ejemplo, en marzo del 2015, el Tribunal Constitucional ordenó detener la investigación de SQM por el financiamiento de la política, por las platas, ¿se acuerdan de la boleta ideológicamente falsa? Fue en ese minuto Patricio Contese estaba ya en las cuerdas en SQM, todavía era el gerente general, fue cuando la Fiscalía decide ir a allanar SQM para pedir la información de contabilidad. Y ahí lo que hace el Tribunal Constitucional es que también lanza una orden que detiene todo el proceso y no puede allanar la Fiscalía. ¿Y qué hizo eso? Eso generó que ganara tiempo SQM y toda esa información decide pasársela directamente al Servicio de Impuestos Internos, no a los fiscales. Y el Servicio de Impuestos Internos no se lo pasa a la Fiscalía y empieza a decidir, ¿se acuerdan? Causa por causa, si es que se iniciaba o no se iniciaba la investigación, porque se define que el Servicio de Impuestos Internos era el que tenía que definir. Entonces ahí le fue bien. Finalmente, esto pasaron meses y finalmente el Tribunal Constitucional dijo, ¿saben qué? Me echó para atrás y al final no se declaró admisible eso. Pero ganó tiempo SQM. Y este año, en marzo de este año, el Tribunal Constitucional también lo que pasó fue que le rebajó la causa por el caso Cascada. ¿Se acuerdan que ahí tenía que pagar como 76 millones de dólares de multa Julio Ponce? Se fueron al Tribunal Constitucional y le rebajó y finalmente tuvo que pagar 3,3 millones de dólares como multa. O sea, de 76 millones a 3,3 millones de dólares. Entonces, es un tribunal donde en cierta forma a Julio Ponce le ha ido bien. Y es un recurso bastante rebuscado si se pide, porque es llegar al fondo de cómo actúa el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, porque lo que está diciendo es que actuó bajo una norma que está en la ley del tribunal, que no debería existir, porque es muy breve el plazo que le da a las partes para que se hagan parte, digamos, en un proceso tan complejo como ellos dicen, que es definir en manos de quién queda el litio. Lo que está alegando Ponce es que necesitó más tiempo para que se estudiara bien la posibilidad de que entrara Tianqi a SQM. Exacto. Oye, ¿y quiénes son los ministros que conforman? Te digo inmediatamente, el presidente de esta sala, como te decía, Gonzalo García, que es un DC progresista, así se podría definir un poco cómo actúa ideológicamente. Cristian Letelier, ojo que también estuvo en el caso anterior del tema de las boletas, SQM, él es conservador, UDI, entonces ese es el perfil de él. Después está María Luisa Abram, que es de derecha liberal. María Luisa Abram estuvo en el segundo piso, ¿te acuerdas? En el segundo piso del primer gobierno de Piñera. Después está Nelson Pozo, que es un cercano al Partido Socialista, me decían ayer, que estuvo a favor de rebajar las multas de las cascadas, así que ahí también tiene alguien que ha visto causa cercana a Julio Ponce. Después está Miguel Ángel Fernández, que es un académico conservador, tiene un pasado, digamos, académico bien interesante. Él patrocinó en la discusión del aborto. Él también patrocinó a parlamentarios de Chile Vamos en este tema. Y además es cercano, me decían ayer, a Manuel Cruzat, hijo. Y Manuel Cruzat, hijo, recordemos que está en contra del tema de que ingresen los chinos a SQM. Entonces, por ahí también tendría un aliado, un digamos. aliado. Eso. Ahora, Ponce con esto entonces lo que logra es que hoy día podría detenerse el proceso, o sea, Tianqi, si sale esta orden, no podría iniciar el proceso de venta ahora, tendría que esperar hasta que se pronuncie la próxima semana el tribunal sobre la admisibilidad, y si se pronuncia que vamos a ir a esto, digamos, esto toma 2 o 3 semanas más, o sea, en un mes más se paralizaría todo por un mes. ¿Qué gana con esto? Tiempo. ¿Para qué? Porque aquí está la otra carta que anoche me contaban, que es una de las cartas que quiere jugar Julio Ponce, y que es que este tema, SQM y Pampa Calistera, lo lleven a Estados Unidos, al antitrust de Estados Unidos, o sea, al organismo antimonopolio en Estados Unidos. Y ese tema es súper relevante, porque estamos en medio de una guerra comercial donde están agarrados, digamos, donde odian a China, los americanos con los chinos, donde este tema le puede hacer sentido a Estados Unidos, porque al final, si China maneja todo el litio, una empresa china, una gran producción de litio, dice, oye, bueno, ya acá tengo a Tesla, tengo a productores de autos eléctricos que pueden generar, o sea, pueden verse súper perjudicados. Entonces, no es una locura.
Así que por eso yo de repente me explicaba esa foto. ¿Se acuerdan la foto hace como 2-3 semanas de Julio Ponce? En el Stock Exchange. Claro, Nueva York, donde estaba súper contento. Bueno, nadie sabe lo que estuvo haciendo por allá por Estados Unidos, pero lo más probable es que ahí se cumplían los 25 años de la colocación de ADR de SQM, y es clave, los ADR son súper claves. ¿Por qué? Porque son los ADR los que podrían presentar alguna solicitud ante el antitrust en Estados Unidos. Así que esto puede escalar y llegar a dimensiones desconocidas. Wow. Y por aquí vemos que la guerra entre dos titanes, increíble. Lo que llama la atención es que Julio Ponce Lerú, pese a que sale del control directo de SQM, va a seguir siendo una figura clave dentro de lo que es esa empresa que va a tener permanentemente. ¿Es que salió alguna vez? Esa es la gran duda, ¿no? Siempre como que se supuestamente salió. En su círculo siempre hablan que Julio no se mete en esto. Siempre él mismo dice, no, yo no hago nada. No hago nada. No hago nada, no voy a la oficina. Pero bueno, él es el dueño de las lucas ahí, así que algo tendrá que decir, ¿no? Muy interesante, Sandra. Muchas gracias por ese aporte y por contarnos todo lo que hay detrás de esta movida de Julio Ponce Lerú en el Tribunal Constitucional, y vamos a estar muy pendientes del resultado entonces de la votación de estos ministros, la decisión de estos ministros. Vamos, Pancho, al tema que tú nos planteabas, y esta apertura de este segundo juicio en el fondo contra un sacerdote jesuita que se llama Juan Guzmán. Jaime Guzmán Astáboloaga. Tienes toda razón. Aquí Jaime Guzmán Astáboloaga. Estamos confundiéndolo con el juez. Exacto. Es un caso que pasó ayer bastante desapercibido, pero que tiene una implicancia que puede ser bastante atractiva para adelante. Como tú dices, ayer el Vaticano ordenó a la Compañía de Jesús abrir un segundo juicio canónico en contra de este sacerdote que se llama Jaime Guzmán Astáboloaga por abusos sexuales contra menores de edad. Se trata de un segundo proceso administrativo porque él ya tenía una sanción del año 2012 que lo condenó a una pena de 5 años de prohibición del ejercicio sacerdotal y restricción absoluta de contactos con menores de edad. ¿Qué tiene de especial este caso, digamos? ¿Qué lo diferencia de tantas otras investigaciones que involucran a sacerdotes y que han remecido a la opinión pública en los últimos años, digamos? No solo en Chile. Según un catastro de la Fiscalía elaborado tras los allanamientos que se realizaron a diferentes diócesis, son a lo menos 221 sacerdotes y religiosos que están involucrados en causa de abusos sexuales, entre ellos 8 obispos. Y el cura Jaime Guzmán, digamos, es solo uno de ellos y tampoco un cura muy conocido. No, para nada. Pero hay algo muy especial en este caso, que lo distingue, digamos, del resto, y es la forma en que la propia Compañía de Jesús lo encaró en esta ocasión. ¿Por qué digo en esta ocasión? Porque estos son casos que se vienen denunciando entre el año 67 al 97. Son hartos casos, son 15 denuncias. Son 15 denuncias. Anteriormente la Compañía de Jesús no había tenido una actitud que lo diferenciara del resto de la Iglesia Católica. En este sentido, el cura Guzmán fue sacado varias veces de algunos colegios en el año 94. Sale del Colegio San Ignacio del Bosque, donde él ejercía como capellán, sin que los alumnos supieran las razones, y recién en el año 2012 se vienen a dar cuenta de que había sido sancionado. Que esta es una práctica bastante habitual dentro de la Iglesia Católica, de ir removiendo y cambiando destinaciones a los sacerdotes que están implicados en causa de denuncias sexuales. Sin embargo, ahora la Compañía de Jesús actuó distinto. Me imagino, en parte, porque como congregación a la cual pertenece el Papa, es la llamada principalmente a respaldar el proceso que está haciendo el Papa Francisco de limpieza de esta cosa. ¿Cuáles son las diferencias? La principal de todas estas es que cuando surge en enero las denuncias a través de la prensa respecto del cura Guzmán, con situaciones que iban desde lo anecdótico y bastante especial, que era, por ejemplo, que obligaba a los niños a bañarse desnudos en la piscina del colegio y les tomaba fotografías, hasta situaciones ya graves, como por ejemplo que se metían las piezas durante los retiros espirituales y los acariciaba, les tocaba el trasero, masturbaba, en fin, hay casos que son de abusos bastante severos, bastante graves. ¿Pero en un colegio particular?
Él estuvo en 2 colegios específicamente donde se hacen esta denuncia. El Colegio San Ignacio del Bosque y el San Francisco de Asís, que es el San Francisco Javier de Puerto Montt, donde él llegó a ser rector del colegio. ¿Ya? Lo distinto y lo especial de este caso es que en enero, cuando se conocen estas denuncias nuevamente por la prensa, el provincial, es decir, el superior de la Compañía de Jesús en Chile, Cristian del Campo, llama a un abogado, en vez de pasarle el caso a un sacerdote que lo investigue, o pasárselo a un abogado experto en derecho canónico para que haga esta investigación y que terminan siendo investigaciones de carácter administrativo, muy escondido y que por lo general poco se sabe, ¿qué hace Cristian del Campo como provincial? Llama a un abogado penalista de la Universidad de Chile, que se llama Waldo Brown, que es agnóstico, no tiene ningún vínculo con la iglesia, como alumno de la universidad, él es egresado de la Universidad de Chile, de abogado allí, no tuvo cursos, por lo tanto, de derecho canónico, él no tiene idea de derecho canónico. ¿Qué es lo que le pide el provincial? Hace una investigación de carácter penal, lo más similar a un juicio penal. Y por lo tanto, eso toma una diferencia muy grande con respecto a lo que se ha estado haciendo hasta ahora en la Iglesia Católica en respecto de investigaciones preliminares. Estamos hablando de una investigación que es, primero, para demostrar si efectivamente las denuncias, los testimonios tienen algún grado de similitud. Pancho, pero hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué el Vaticano, si ya hubo una investigación canónica, un juicio canónico, ¿por qué le piden un segundo juicio canónico a la compañía? Por la gravedad de los delitos. ¿Qué hace la Compañía de Jesús? Se hace esta investigación en el año 2012, se le sanciona. ¿El 2012? El 2012. En enero de este año. ¿Cuál fue la sanción, perdona? Fueron 5 años de restricción del ejercicio sacerdotal y prohibición de acercarse a menores. ¿Ya? En enero de este año, la Compañía de Jesús lo que hace es reevaluar ese castigo, tal como ocurrió con el caso del sacerdote Cristian Prech, y le aumentan otros 5 años más la sanción. Sin embargo, independiente de haber evaluado la sanción, haberla ampliado a otros 5 años más, Cristian del Campo lo que hace es llamar a un abogado penalista y le pide que reinvestigue estos casos, los reevalúe y se les envíe nuevamente, si es necesario, al Vaticano. ¿Y qué hace durante esos 5 años? ¿Dónde está? Él estuvo durante esos 5 años en la casa que es en la casa de los jesuitas en el San Ignacio del Bosque, de Alonso Valle, que es donde está la residencia de los sacerdotes más viejos, y allí hacía labores de apoyo a sus hermanos sacerdotes jesuitas. Pero no podía tener contacto ni hacer tampoco trabajo pastoral en los colegios. Esta medida fue evaluada y los modificaron, lo volvieron a sacar. Ahora, ¿qué hace el abogado Waldo Brown? Él inicia una investigación de carácter más bien más similar a un juicio penal y empieza a investigar. Durante 3 meses toma testimonio no solo a las víctimas, las 15 víctimas, a las cuales acredita que se cometieron estos delitos, toma testimonio también del propio Jaime Guzmán, el sacerdote, y a una serie de sacerdotes jesuitas que son bastante conocidos, entre ellos el padre Fernando Montes, quien fue rector del Colegio San Ignacio a la época en que Guzmán estaba como capellán. Y tras esos 3 meses, él entrega este informe al provincial y es enviado nuevamente al Vaticano, quien ordena, a la luz de los antecedentes que hace Brown, iniciar este juicio canónico que podría terminar en la expulsión de Jaime Guzmán como sacerdote. Una medida que ha sido aplicada por el Vaticano recientemente en el caso de Fernando Caradima, de Cristian Prech y del cura Tato. No son muchos los curas que han basado al Estado clerical por esta situación. Ahora, lo interesante es que, si bien es cierto, la Compañía de Jesús tiene este carácter de ser la orden en la cual pertenece el Papa Francisco y por lo tanto tiene que ser un ejemplo en este minuto, la forma en que encaró este proceso, el traspasarlo a un abogado y penalista que no sea vinculado a la Iglesia, puede ser un camino que abra como ejemplo a las demás congregaciones, a las demás órdenes religiosas, para empezar a hacer una investigación preliminar de carácter más transparente, más subjetiva y que le dé mayor garantía a las víctimas. Y al resto de la ciudadanía que está observando precisamente cómo la Iglesia... que se requiere limpiar de una vez por todas esta cosa. Por lo tanto, eso es lo especial de este caso, que es que se encara de una manera distinta y que podría servir a otras.
Muchas gracias a los dos infiltrados por sus interesantes comentarios y toda la información adicional que nos traen de estas dos importantes noticias. Gracias Sandra Burgos y Pancho Artaza. Nos vemos nosotros la próxima semana, ¿no? Sí. El miércoles porque el lunes es feriado. Ah, verdad. Qué suerte tenemos el lunes feriado. 7 de la mañana con 38 minutos. Vamos a la pausa y vamos a volver con una entrevista muy interesante y vamos a estar hablando del proyecto Aula Segura y toda la crítica que se ha levantado en torno al debido proceso de estos estudiantes que podrían ser expulsados. Pero antes les quiero contar que con la tecnología de Google puedes agilizar la transformación digital de tu empresa a través de soluciones tecnológicas más flexibles e intuitivas, y Tigabytes lo hace posible en Chile. Ya lo sabes, transforma tu negocio con Google y Tigabytes. Más información en subelanube.cl. Y más simple que elegir tu auto es comprártelo con tus tarjetas de crédito BCI. Paga tu auto, tu moto en 24 cuotas sin interés por hasta 10 millones de pesos. ¿Tienes problemas con el software de remuneraciones? Utiliza De Fontana People. Soluciona de una vez el proceso y cálculo de tus sueldos de tu empresa y entrega información rápida y oportuna a tus trabajadores. Además, si lo adquieres en este mes de octubre, obtienes 3 meses gratis. Y desde un simple cable, un poderoso computador, cámaras fotográficas, un smartphone, hasta el mejor Smart TV. Todo, de todo, basta tener 2 dedos de frente para elegir PC Factory, tu partner tecnológico. Y para acompañar el trabajo de todos los clientes, en Salfa somos máquina. Estamos juntos a las obras viales, las faenas forestales y el desarrollo minero de nuestros clientes en todo Chile. Conéctate a somosmáquina.cl. Salfa. Vamos a la pausa y ya regresamos. Si estás buscando información, marca. Si lo que estás buscando es personal capacitado para tu empresa, contrata los servicios transitorios de SR Group, porque tienen más de 40 años apoyando a múltiples industrias con personal para centros de distribución, atención de punto de venta, picking, cajeros, paramédicos, administrativos y todo el personal que tu empresa necesita a lo largo del país. SR Group, plataformas tecnológicas online para el control y gestión de tus servicios, para que te dediques a tu negocio. Visítanos en srgroup.cl. Invertir en Inmobiliaria Fundamenta es tu mejor decisión. Es pensar en tu futuro y en tu felicidad. Es invertir en calidad, en espacios únicos y con un diseño interior moderno e innovador. Es invertir en proyectos con las mejores ubicaciones, con gran plusvalía y en comunas con arriendo seguro. Confía en que nuestros expertos te acompañarán, porque en Fundamenta estamos comprometidos con tu inversión. Invierte en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso. Incorpórate a la transformación digital. Google te ayuda con sus herramientas Google G Suite y Google Cloud Platform. Y Tigabytes lo hace posible. Con más de 12 años de experiencia y más de 1,000 clientes, Tigabytes es el principal partner de Google en Chile. Súmate a la transformación. Colabora con tu equipo desde cualquier lugar y cualquier dispositivo, innovando de manera permanente, agregando velocidad y agilidad a tu empresa. Haz que tu negocio llegue a lo más alto con Tigabytes. Partner Premier de Google. Visítanos en subelanube.cl. ¿Estás cansado que te cambien las condiciones de tu software de remuneraciones? Cámbiate a De Fontana People, el software más utilizado en Chile para el pago de remuneraciones y gestión de recursos humanos. Más de 4,000 empresas ya lo utilizan. De Fontana People es un software integral de remuneraciones con soporte en línea, portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Cámbiate ahora y obtén 3 meses gratis. Llámanos al 800-386-100. De Fontana es crecer ahora. ¿Hola? ¿Hola? ¿Es con el taller de botes y lanchas? Sí, diga. ¿Cuánto cuesta mandar a hacer un bote de 2 plazas? ¿Cómo un bote de 2 plazas? Sí, es que se me inundó la pieza y no tengo cama para dormir. ¿Aló? ¿Aló? Si te pasa, que te pilles seguro. Con HDI Seguros tienes un amplio respaldo internacional. Encuentra el seguro que necesitas en hdi.cl. 42 minutos, estamos de regreso aquí en Duna en Punto y vamos a los titulares con Josefina Stavrakopoulos. El Ejecutivo aceptó renovar la suma urgencia al proyecto de aula segura y los senadores se comprometieron a cumplir el nuevo plazo. La comisión de la Cámara Alta tendrá 15 días para escuchar a expertos, entre ellos directores y profesores, además del titular de Interior, Andrés Chadwick. El gobierno abrió los primeros procesos de expulsión a los migrantes no regularizados. El trabajo de la Policía Civil se centró en sectores de la comuna de Santiago, en la que se registra un elevado tránsito de foráneos.
Las últimas resoluciones de la justicia están presionando al gobierno para que acelere la presentación de su reforma a las ISAPRES. El ministro de Salud se impuso una meta de 2 semanas para enviar su propuesta a la moneda para su redacción final. En el ámbito internacional viajamos a Brasil. Jair Bolsonaro está ampliando su favoritismo y le saca 16 puntos de ventaja a Fernando Haddad. En el primer sondeo tras la primera vuelta del domingo, Datafola le otorga un 58% de intención de voto al candidato ultraderechista y un 42% al petista. 7 de la mañana con 44 minutos y ya está aquí en estudio Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, con quien queremos conversar respecto de este proyecto Aula Segura, las críticas de la oposición al proyecto. Damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, gracias, Mónica. Gracias por la invitación. Bueno, recordemos que el subsecretario de Educación actual viene de nuestras filas. Proviene de las filas de ustedes, así que está cercano de alguna manera a la postura que está presentando el gobierno, aunque desde la mirada de un centro académico, ¿no?, que estudia estas materias. Por supuesto, nosotros somos instituciones diferentes, el cariño se mantiene, pero somos instituciones distintas y lo analizamos, digamos, desde el punto de vista más objetivo posible, por supuesto, desde nuestra posición. Y lo que vemos es que es un proyecto necesario. ¿Por qué? Porque es necesario porque viene de las comunidades, viene de una solicitud específica de los liceos, ciertos liceos de Santiago, ciertos liceos públicos de Santiago, en los cuales han habido hechos que son específicos, son acotados, pero de gravísima violencia, que muestran, digamos, algo que está totalmente fuera de lo que puede manejar un establecimiento educacional normal. Cuando eso lo decía la senadora Fumbager ayer, esto no es normal, no estamos tratando una situación normal. Y ante esto el gobierno lo que decide hacer es una modificación acotada a la Ley General de Educación, a la Ley de Subvenciones, para acelerar una facultad que el director ya contaba, pero que se le hacía muy difícil de aplicar debido a ciertas restricciones de cómo está, digamos, planteada la ley, que era que si es que la causal de expulsión no estaba específicamente puesta en el reglamento interno, el director no tenía la posibilidad de aplicarla. Entonces, obviamente, se trata de una agresión de un nivel, digamos, superlativo, y muy posible no estaba en el reglamento interno y por lo tanto el director no podía hacer nada. Y lo segundo era que, dado que uno no puede sancionar a una persona 2 veces por la misma falta, si el director decidía por la salud mental de su comunidad, para proteger su comunidad, suspender, no expulsar, suspender al estudiante que había sido, digamos, que había incurrido en ese tipo de acciones, suspenderlo para alejarlo de la comunidad mientras se hacía el proceso que corresponde, no podía volver a sancionarlo con la expulsión, porque ya lo había castigado con la suspensión. Y eso lo habían, digamos, fallado varios tribunales normales. Entonces, estaban de manos atadas con este problema y no por una, digamos, no era demasiado complicado la solución, y el proyecto busca, digamos, dar esa solución. Así todo, la conversación ha sido súper áspera, el enfrentamiento ha sido áspero en el Congreso. Ayer veíamos cómo se decían cosas entre la ministra Cubillos y la presidenta de la comisión, Yana Proboste. Bueno, el principal objeción de la oposición, sin entrar en lo político, que podría ser que, no sé, por una actitud obstruccionista, etcétera, es que este proyecto no respeta o no da la opción al estudiante del debido proceso. Porque el tiempo es como muy breve y que en verdad, obvio que si un alumno, no sé, roció con benzina a un director, a lo mejor uno entiende que debe ser expulsado, pero hay que realmente probar que ese alumno lo hizo, y están encapuchados, no se sabe la identidad de las personas. Claro. Lo que hizo, digamos, el Senado fue hacer como una consulta, ¿no? No era un proceso, digamos, tan formal, una consulta a la Comisión de Constitución. Y ahí salieron estos temas del debido proceso. Es algo que estaba considerado en el proyecto inicial. Había, digamos, de hecho, un refuerzo a que la superintendencia debía velar por el debido proceso, pero se plantearon ciertas dudas que son normales en cualquier proyecto de ley, que esto podría tener ciertas complicaciones, básicamente por el obvio margen de error, que uno cree que puede ser este alumno, pero fue este otro, y la sanción no la puedes, digamos, devolver, es muy grave la expulsión, se echa a andar toda una serie de procesos administrativos que, en caso de que el director se equivoque en identificar al alumno, por ejemplo, podría ser un problema, y lo que la comisión planteó
Pero ¿tiene razón la oposición o no en su planteamiento, a tu juicio? Sí, y el gobierno también le encontró razón, y por eso hicieron una indicación muy rápido, después de la primera sesión, rápidamente dijeron, bueno, si esto hay que reforzarlo, lo reforzamos, y dieron unos plazos más, un poco más extensos para asegurar esta idea del debido proceso. Ahora, hay una cosa... Y se incorpora la suspensión, y después mientras tanto, que eso que tú decías que no se podía hacer antes. Pero es que le ponen como medida precautoria. Eso, como medida precautoria. Entonces, ahí diferencian en que no es una sanción, sino una precaución. Aquí hay una cosa que se confunde mucho, que rápidamente los abogados lo llevan a la materia penal. Y aquí hay una cuestión bien clave. Estamos hablando de otro tipo de contexto. El contexto escolar no tiene por qué tener la rigurosidad y los estándares de un proceso penal en el cual el resultado es la privación de libertad u otra. Obviamente tiene que haber un debido proceso que tiene ciertas características que, en el fondo, tú tienes que saber por qué te están... cuáles son las cosas que te acusan, tienes que tener derecho a ciertos descargos, a ser oído por otros, pero no tenemos que convertir esto en un juicio oral, digamos, del estándar penal. Pero, perdón, ¿quién lo lleva al plano penal? ¿La oposición o el propio presidente de la República que dice que estos estudiantes son delincuentes disfrazados de estudiantes? Sí, yo creo que parte de la crispación general que se generó en la discusión de un proyecto que pudo haber tenido un trámite mucho más rápido y mucho menos complicado, fue cierta y ya lo hemos dicho nosotros en otras ocasiones, se llevó un poco al plano de la seguridad, al plano de la violencia, a un plano más en el cual el gobierno más se siente... de seguridad y de delincuencia que de... Exacto, es un plano político en el que el gobierno se siente más cómodo. Sí. Entonces, lo sacó de educación, digamos, y lo llevó a este plano más del Ministerio del Interior, más de esa lógica, porque se siente más cómodo, porque logra conectar mejor con la ciudadanía. ¿Error, crees tú? Desde el punto de vista de la educación, creo que le generó un obstáculo que podría no haberle generado. Por suerte ahora eso ya está superado, hoy día está en la Comisión de Educación, después de unas conversaciones efectivamente intensas entre la presidenta y la ministra, uno ve que ya está enrielado el proyecto y ya están trabajando en el fondo y haciendo, digamos, lo que corresponde en favor de estos establecimientos. Pero claro, el léxico usado, toda la lógica de que esto era un proyecto como de seguridad pública, evidentemente yo creo que causó más problemas que beneficios en la tramitación. Y eso evidentemente, como dices tú, te lleva al tema penal, a que esto se convierte en una cosa como de cazar delincuentes, y eso no es así porque el proceso escolar es totalmente paralelo al proceso, digamos, penal. Por ejemplo, si en estos 2 días que la indicación nueva del gobierno da para que el alumno presente sus descargos, Carabineros ya tiene información suficiente como para que esta persona tiene que ir a prisión preventiva o a la cárcel. Carabineros entra y saca al alumno y sacó el proceso de expulsión. Digamos. O sea, el proceso penal sigue por su propia vía, independiente del escolar. Entonces, eso también como que no confundir, ¿no? Esto no va a ser la única forma de aquí en adelante de tratar a alguien que incurra en esas conductas en un establecimiento educacional. Lo que se hace es acelerar una digamos, atribución administrativa del director, pero todo lo penal sigue andando, digamos... El problema es que estamos hablando de jóvenes, de niños, que están en proceso escolar, se están siendo formados y por algún u otro motivo incurren en estas, se radicalizan a este punto que son capaces de generar estos hechos de tan alta violencia. El tema es que cuando se expulsa a un alumno hay que seguir educando a esa persona y se lo lleva a otro colegio, y otro de los argumentos es, claro, trasladamos el problema de un liceo emblemático del centro de Santiago, porque este es un problema de los liceos emblemáticos del centro de Santiago, a otro colegio. ¿Cómo se resuelve esa disyuntiva desde el punto de vista de ustedes? A ver, ese tipo de problema... Este proyecto, desde luego, no responde nada a ese tema. No, y no es su objetivo, ni su finalidad. Su finalidad es hacer más fácil ejercer una facultad que el director ya tiene. Pero es como vestir un santo para vestir otro. No tanto, porque lo que hace es reducir plazos y, digamos, y afirmar una autoridad. Ya, sacamos al alumno de ahí y bueno... Y ahí ya, tienen que esa operar... comunidad queda bien. ¿Y qué pasa con la que donde va el alumno? Tampoco sé si queda bien. La expulsión de un alumno después de un proceso no, o sea, tiene consecuencias pedagógicas, por supuesto, tiene consecuencias psicológicas en quienes estuvieron ahí. O sea, claramente el problema de cuando se llega a una situación de ese nivel, el problema es grande en la comunidad en la que está el alumno, el entorno, si uno quiere ya pensarlo socialmente, y obviamente a la comunidad en la que llega si es que no está correctamente preparada. Pero eso es una política educacional de convivencia escolar que Chile tiene,
que por cierto se puede perfeccionar y que se está trabajando, pero evidentemente tiene una mirada mucho más amplia, integral, en la cual tiene que también ser intersectorial, juntarse con salud, pero con, es un tema con trabajo. más de largo plazo. Pero eso existe, digamos, existen esas posibilidades y hay recursos asignados y políticas permanentes del Ministerio para ese tipo de cosas que no han entrado al debate ahora y que quizás no debieran entrar en este minuto. Claro, pero hablemos del alumno que es expulsado. ¿Qué pasa con él y qué pasa con el colegio donde llega? Evidentemente el colegio donde llega tiene que tener cierta capacidad de recibir, de contextualizar a este estudiante, en el fondo, entender cuáles son los orígenes de la acción en la cual incurrió, si es simplemente alguna especie de forma remota de manifestación política, o rabia, o frustración, o exclusión. Los colegios, digamos, la mayoría de los colegios públicos tiene esto que se llama las duplas psicosociales, que son equipos específicos para esto, y las mismas Ceremi, la estructura desconcentrada del Ministerio de Educación cuenta con equipos específicos de convivencia escolar, y ahí, digamos, opera la institucionalidad que existe para hacerse cargo de esto. Puede que no sea suficiente para un estudiante que lanzó una bomba Molotov. Es probable, es probable. Ahora, ese alumno también está enfrentado a la justicia, digamos, ordinaria, y pasa un problema que no necesariamente, y aquí eso es interesante como tema general, no necesariamente es un tema que tiene que enfrentar la educación. O sea, no le podemos endosar a la educación, a los colegios, la responsabilidad de todos los problemas sociales que existen en el país. Evidentemente, cuando se llega a una acción en la cual tú estás dispuesto a quemar vivo a alguien, evidentemente las instituciones educacionales no están preparadas, ni en promedio, ni en algunos casos, para enfrentar ese tipo de problemas. Nos queda muy poquito, Daniel. Antes que te vayas, quiero preguntarte si al final, la línea raya para la suma, este proyecto y esta discusión tan en el ámbito de la delincuencia como que ha reducido el debate en torno a que en definitiva lo que tú estás diciendo, que mejorar la calidad de la educación, mejorar los ambientes, ayudar a estos estudiantes a progresar en todos los ámbitos, digamos. Sí, ahí desde una mirada externa, que es la que tenemos nosotros, a veces es un poco frustrante que la agenda se tome de manera tan fuerte por este tipo de proyectos que son importantes, son necesarios, pero son acotados, van a resolver problemas muy específicos de un tipo de sostenedor, de una región, y claramente los desafíos que el Ministerio tiene, tanto en la implementación de las reformas del gobierno anterior, como en sus propias iniciativas programáticas, que están algunas en el Congreso, como el reemplazo del CAE, quedan un poco en segundo plano, y eso uno lo lamenta, porque tenemos que dedicar tiempo a ese tipo de medidas, pero también tenemos que dedicar tiempo a las otras medidas de fondo. Educación es un sector muy grande, y a veces esta invasión de la agenda por temas que en realidad son bastante específicos, y si no estuviera atravesado por la política más partidista, este proyecto podría haberse aprobado en 2 semanas, porque nadie se opone, digamos, al fondo. Pero claro, es lamentable que ciertos proyectos que son urgentes, como el reemplazo al CAE, como la subvención a los niveles medios de jardines infantiles, empiezan a tener, digamos, menos prensa, menos espacio, menos preocupación política, por esto que a veces se confunde con estrategias comunicacionales, y eso evidentemente baja el fondo. Bueno, nos quedan 15 días todavía de discusión sobre este proyecto, pero bueno, son 15 días. Están bien encaminados. Está bien encaminado. Sí. Muchas gracias a Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, por estar conversando esta mañana sobre este discutido proyecto Aula Segura. Esta entrevista queda disponible como siempre en nuestro sitio duna.cl. A continuación vienen las noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos, y a continuación hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Nosotros nos vemos mañana. Que tenga una excelente jornada.